Noviembre de 1962. Chicago, Illinois. El humo de los cigarrillos formaba una neblina espesa sobre las mesas del Villa Venice, el club nocturno más exclusivo de la ciudad, donde los hombres de trajes oscuros bebían whisky mientras sus esposas lucían pieles y diamantes. En el escenario, Frank Sinatra cantaba ante un público que incluía a algunos de los criminales más peligrosos de Estados Unidos. Su pianista, Bill Miller, mantenía los ojos fijos en las teclas, consciente de que cada nota que tocaba resonaba ante hombres que habían ordenado asesinatos sin pestañear. El aire estaba cargado de tensión, dinero y el aroma inconfundible del poder absoluto. El Villa Venice no era un club cualquiera, y todos los presentes lo sabían perfectamente bien. Pertenecía a Sam Giancana, el jefe de la mafia de Chicago, un hombre cuyo nombre se susurraba con temor desde las calles de Little Italy hasta los pasillos del Congreso en Washington. Giancana había convocado a Sinatra y al resto del Rat Pack para una serie de presentaciones que durarían 8 noches consecutivas, un favor que el cantante no podía rechazar sin consecuencias graves. Dean Martin y Sammy Davis Jr. también estaban allí, pero esa noche le tocaba a Sinatra cerrar el espectáculo solo. Bill Miller había acompañado a Sinatra desde 1951. 11 años de noches interminables, ciudades borrosas y hoteles de lujo que se confundían unos con otros en la memoria. Lo conocían como Suntan Charlie, un apodo que Sinatra le había puesto por su palidez extrema, como si nunca hubiera visto el sol en toda su vida. Miller era un hombre pequeño, discreto, que prefería desaparecer detrás del piano mientras su jefe capturaba toda la atención del mundo. Pero su talento era innegable, y Sinatra lo sabía mejor que nadie en la industria del entretenimiento. La relación entre el cantante y su pianista trascendía lo meramente profesional de maneras que pocos comprendían. Sinatra, conocido por su temperamento explosivo y sus exigencias imposibles, trataba a Miller con un respeto que reservaba para muy pocos en su vida. Habían desarrollado un lenguaje silencioso a lo largo de los años, una comunicación que no necesitaba palabras ni señales obvias. Miller sabía exactamente cuándo Sinatra quería acelerar el tempo, cuándo necesitaba un momento para respirar, cuándo la emoción de una balada requería que el piano casi desapareciera bajo la voz. Esa noche de noviembre, el público del Villa Venice incluía a figuras que habrían hecho temblar a cualquier hombre sensato con instinto de supervivencia. En la mesa principal, junto a Sam Giancana, se sentaba Tony Accardo, el legendario Joe Batters, cuyo apodo provenía de los días en que usaba un bate de béisbol para resolver disputas territoriales. También estaba presente Jackie Cerrone, el consigliere de la organización, y varios capos menores que controlaban diferentes aspectos del imperio criminal de Chicago. Sinatra los conocía a todos por nombre. El show había comenzado a las 11 de la noche, como era costumbre en los clubes de esa época, donde el entretenimiento era solo el preludio del verdadero negocio. Sinatra había cantado Come Fly With Me, I've Got You Under My Skin, y varias baladas que hicieron suspirar a las mujeres presentes en el club exclusivo. Bill Miller lo acompañaba con la precisión de siempre, sus dedos moviéndose sobre las teclas con una elegancia que parecía completamente natural. Todo marchaba según lo planeado hasta que Vincent Torrino decidió intervenir de manera inesperada. Vincent Torrino era un asociado menor de la organización de Giancana, un hombre de 43 años que había hecho su fortuna en el negocio de las máquinas tragamonedas ilegales. No era nadie importante en la jerarquía criminal, pero tenía suficiente dinero y conexiones para sentirse intocable en cualquier situación social. Esa noche había bebido demasiado bourbon, y el alcohol había despertado en él una arrogancia que normalmente mantenía bajo control cuando estaba sobrio. Su esposa, una mujer 20 años menor que él, lo miraba con una mezcla de vergüenza y miedo creciente, mientras Sinatra terminaba una canción.
y se preparaba para la siguiente del repertorio cuidadosamente seleccionado, Torrino se levantó de su mesa y caminó hacia el escenario con pasos tambaleantes que delataban su estado de embriaguez. Los guardaespaldas del club lo observaron pero no intervinieron, reconociendo que era un hombre conectado con la organización que pagaba sus salarios. Torrino llegó hasta el borde del escenario y golpeó la madera con su vaso de whisky para llamar la atención de todos los presentes en la sala. La interrupción fue tan inesperada que incluso Sinatra se quedó momentáneamente sin palabras, algo que casi nunca ocurría en toda su carrera. Torrino exigió que el pianista tocara una canción específica, una melodía italiana que su difunta madre solía cantar cuando él era niño en el viejo país. Su voz era pastosa por el alcohol, y sus palabras salían atropelladas, pero su demanda era clara e innegociable. Quería escuchar esa canción, y la quería ahora mismo, sin importar lo que estuviera haciendo el gran Frank Sinatra. Bill Miller miró a Sinatra buscando instrucciones sobre cómo proceder con esta situación tan incómoda. El cantante, con años de experiencia manejando situaciones difíciles en clubes de todo el país, intentó calmar al hombre con una sonrisa profesional que ocultaba su irritación creciente. Le dijo que tocarían esa canción más tarde, que primero debían terminar el set programado para esa noche especial. Pero Torrino no estaba dispuesto a esperar ni un segundo más, por lo que consideraba su derecho como cliente importante. Lo que sucedió después quedaría grabado en la memoria de todos los presentes durante el resto de sus vidas naturales. Torrino, enfurecido por lo que percibió como una falta de respeto hacia su persona y su posición, subió al escenario de un salto torpe y se dirigió directamente hacia Bill Miller, con intenciones claramente violentas. Antes de que nadie pudiera reaccionar para detenerlo, el mafioso tomó al pianista por las solapas de su chaqueta y lo levantó del banco donde estaba sentado, gritándole en italiano que tocara la maldita canción. Miller pesaba apenas 60 kilos, y Torrino, a pesar de su embriaguez evidente, era un hombre corpulento, que había usado sus puños muchas veces antes en su carrera criminal. El pianista intentó liberarse del agarre, pero el mafioso lo empujó con violencia contra el piano, produciendo un estruendo discordante que resonó por todo el club silenciado. Las teclas se mancharon con la sangre que brotaba de un corte en la frente de Miller, causado por el impacto contra el instrumento que había sido su compañero durante décadas. El silencio que siguió fue absoluto y aterrador en su intensidad, como si el aire mismo hubiera sido succionado de la habitación entera. Todos los ojos se volvieron hacia Frank Sinatra, esperando ver cómo reaccionaría el cantante más famoso de Estados Unidos ante esta humillación pública de uno de sus hombres. Sam Giancana observaba desde su mesa con expresión impasible, sin hacer ningún movimiento para intervenir en la situación que se desarrollaba ante él. Los guardaespaldas permanecían inmóviles, atrapados entre su deber de mantener el orden y su miedo a interferir con un asociado de la organización. Lo que Frank Sinatra hizo en los siguientes 30 segundos desafió todas las expectativas de los presentes esa noche memorable. Sin decir una palabra, el cantante de Hoboken caminó hacia Torrino con pasos lentos y deliberados que no mostraban ningún signo de miedo o vacilación. Su rostro había perdido toda calidez profesional, reemplazada por una expresión que quienes lo conocían bien reconocían como extremadamente peligrosa. Sinatra no era un hombre grande, pero en ese momento parecía llenar todo el escenario con su presencia intimidante. Se detuvo a menos de 1 metro de Torrino, mirándolo directamente a los ojos con una intensidad que hizo retroceder al mafioso borracho instintivamente. Entonces, con una voz que no necesitaba amplificación para ser escuchada en cada rincón del club silencioso, Sinatra pronunció las palabras que generarían titulares en los periódicos de todo el país durante las semanas siguientes a ese incidente extraordinario. Le dijo a Torrino que si volvía a tocar a uno de sus músicos, lo enterraría él mismo en el desierto de Nevada. La amenaza era audaz hasta el punto de la locura, considerando el contexto y la audiencia presente esa noche
en el Villa Venice. Sinatra estaba amenazando a un hombre conectado con la mafia frente al mismísimo Sam Giancana y sus lugartenientes más cercanos. Cualquier otro hombre habría sido sacado del club en una bolsa para cadáveres por tal insolencia imperdonable. Pero Sinatra no era cualquier hombre, y todos en esa habitación lo sabían perfectamente bien desde hacía muchos años. Antes de continuar con esta investigación, asegúrate de suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones. Lo que ocurrió en el Villa Venice de Chicago en noviembre de 1962 involucra a la mafia más poderosa del país, a un cantante que se atrevió a desafiarla para defender a su pianista y una confrontación que reveló el verdadero carácter del hombre detrás de la voz. Al final de esta historia, comprenderás por qué Frank Sinatra era temido y respetado incluso por aquellos que mataban sin remordimiento. Francis Albert Sinatra había nacido el 12 de diciembre de 1915 en un apartamento de clase trabajadora en Hoboken, Nueva Jersey, en circunstancias que casi le costaron la vida antes de que pudiera siquiera comenzarla. Pesó casi 6 kilos al nacer, un tamaño extraordinario que obligó a los médicos a usar forceps para extraerlo del vientre de su madre italiana. El procedimiento brutal le dejó cicatrices permanentes en la cara, el cuello y la oreja izquierda, marcas que lo acompañarían durante toda su existencia como recordatorio de su difícil entrada al mundo. Creció en las calles de Hoboken, un barrio portuario donde los inmigrantes italianos luchaban por sobrevivir, y donde el crimen organizado era una presencia tan natural como el río Hudson que bordeaba la ciudad industrial. Su padre, Marty Sinatra, era bombero y boxeador aficionado, un hombre duro que había aprendido a usar los puños antes que las palabras para resolver sus problemas cotidianos. Su madre, Dolly, era una mujer formidable que trabajaba como partera y estaba profundamente involucrada en la política local del Partido Demócrata. Dolly Sinatra era conocida en el vecindario por su temperamento feroz y su lengua afilada que no perdonaba a nadie. Algunos la llamaban Hatpin Dolly por su reputación de realizar abortos clandestinos, en una época en que tal procedimiento era ilegal y peligroso en todo el país. Pero más allá de sus actividades controversiales, Dolly era una mujer ambiciosa, que soñaba con que su único hijo escapara de la pobreza de Hoboken para alcanzar algo más grande. Ese sueño eventualmente se cumpliría de maneras que ni ella podía imaginar. El joven Frank aprendió desde temprano las reglas no escritas del mundo en que había nacido por circunstancias del destino. En Hoboken, respetabas a los hombres que controlaban las calles, mantenías la boca cerrada sobre lo que veías y nunca traicionabas a quienes te habían mostrado lealtad cuando más lo necesitabas. Estas lecciones, absorbidas en la infancia entre callejones oscuros y bares clandestinos, moldearían el carácter del hombre que eventualmente conquistaría el mundo del entretenimiento americano con su voz incomparable. La música entró en su vida como una salvación, cuando más la necesitaba para darle sentido a su existencia. A los 11 años, su tío le regaló un ukelele, y Frank descubrió que tenía un don natural para la melodía que nadie en su familia había sospechado antes. Escuchaba obsesivamente los discos de Bing Crosby, estudiando cada inflexión, cada respiración, cada manera en que el crooner convertía una simple canción en una experiencia emocional que tocaba el alma de quien la escuchaba con atención. A los 19 años, tomó la decisión que enfureció a su madre y desconcertó a todos los que lo conocían en el vecindario. Abandonó cualquier pretensión de una carrera respetable y anunció que sería cantante profesional, sin importar las consecuencias que esa elección trajera a su vida futura. Dolly había soñado con que su hijo fuera ingeniero o médico, algo que lo sacara del barrio italiano de Hoboken para siempre. Pero Frank estaba determinado a seguir su propio camino hacia la gloria que había imaginado en sus sueños. Sus primeros años como cantante lo llevaron a clubes y bares controlados por el crimen organizado, los únicos lugares donde un joven italiano sin conexiones
podía conseguir trabajo cantando canciones por unas pocas monedas. Fue allí donde conoció a Willie Moretti, un capo de la familia genovese que controlaba gran parte de Nueva Jersey con puño de hierro envuelto en terciopelo. Moretti quedó impresionado por el talento del joven de Hoboken y lo tomó bajo su protección, un favor que tendría consecuencias duraderas. La conexión con Moretti abrió puertas que de otra manera habrían permanecido cerradas herméticamente para siempre. El mafioso usó su influencia para conseguirle a Sinatra presentaciones en clubes importantes, contactos con productores de radio y eventualmente la oportunidad de unirse a la orquesta de Tommy Dorsey, el trampolín que lo lanzaría a la fama nacional. La leyenda dice que cuando Dorsey se negó a liberar a Sinatra de su contrato, Moretti lo convenció con un argumento que incluía el cañón de una pistola en su boca. Para 1942, la Sinatramanía había estallado en todo Estados Unidos, convirtiéndolo en el primer fenómeno de histeria masiva de la era moderna, del entretenimiento americano. Las adolescentes se desmayaban en sus conciertos, los teatros se llenaban semanas antes de cada presentación, y su voz se escuchaba en todas las estaciones de radio del país desde costa a costa. Pero incluso en la cima del éxito, Sinatra nunca olvidó las lecciones que había aprendido en las calles de Hoboken sobre lealtad y respeto. Bill Miller entró en la vida de Sinatra en noviembre de 1951, durante uno de los periodos más oscuros de la carrera del cantante, que parecía haberse terminado prematuramente. Sinatra había perdido su contrato con Columbia Records, su voz había sufrido una hemorragia devastadora y la prensa lo había enterrado como una reliquia del pasado que ya no interesaba al público americano. Miller estaba tocando en el lounge del Desert Inn de Las Vegas, cuando Sinatra lo escuchó y reconoció inmediatamente su talento excepcional. La conexión entre ellos fue instantánea y profunda, como si hubieran estado esperándose durante toda su vida profesional. Miller tenía un estilo discreto que complementaba perfectamente la voz de Sinatra, en lugar de competir con ella por la atención del público. Era técnicamente brillante, pero nunca ostentoso, capaz de desaparecer completamente detrás de una balada o de impulsar un número de swing con energía contagiosa según lo que el momento requiriera. Los años siguientes vieron a Sinatra renacer de sus cenizas como el ave fénix de la leyenda antigua. Ganó un Oscar por De aquí a la eternidad en 1954. Firmó con Capitol Records y comenzó a grabar los álbumes que lo convertirían en una leyenda de la música americana para siempre. A través de todo ese período de transformación y triunfo, Bill Miller permaneció a su lado como una constante inamovible, el hombre en quien Sinatra confiaba más que en casi cualquier otro en la industria del entretenimiento. Sinatra trataba a Miller con una deferencia que sorprendía a quienes conocían su reputación de tirano temperamental con sus empleados y colaboradores. Nunca le gritaba, nunca lo humillaba públicamente como hacía con otros miembros de su equipo cuando algo salía mal. Los años de trabajo juntos habían creado un vínculo que trascendía lo profesional, una lealtad mutua que se probaba noche tras noche en escenarios de todo el mundo civilizado. Esa lealtad era exactamente lo que estaba en juego en el Villa Venice de Chicago en noviembre de 1962, cuando Vincent Torrino cometió el error de atacar al pianista de Frank Sinatra frente a docenas de testigos que incluían a los hombres más peligrosos del país. El silencio que siguió a la amenaza de Sinatra parecía durar una eternidad, aunque en realidad fueron solo unos segundos de tensión insoportable que nadie se atrevía a romper con palabras o movimientos. Torrino, a pesar de su embriaguez considerable, comprendió que había cruzado una línea que no debería haber cruzado bajo ninguna circunstancia. Su rostro perdió todo color mientras procesaba la amenaza que acababa de recibir del hombre más famoso en esa habitación llena de asesinos profesionales. Miró hacia la mesa de Giancana buscando apoyo de su jefe, pero el capo de Chicago permanecía inmóvil,
observando la escena con una expresión que no revelaba absolutamente nada de lo que estaba pensando. Lo que sucedió después sorprendió a todos los presentes, incluyendo al propio Sinatra, si hay que creer los testimonios posteriores. Sam Giancana se levantó lentamente de su mesa, ajustó su corbata de seda con movimientos deliberados y caminó hacia el escenario donde los dos hombres permanecían enfrentados como estatuas de mármol. El capo subió los escalones con la calma de quien sabe que cada persona en la habitación haría cualquier cosa que él ordenara sin cuestionar. Giancana se detuvo junto a Torrino y lo miró con una expresión que hizo temblar visiblemente al hombre que había causado todo el problema esa noche. Sin decir una palabra, el jefe de la mafia de Chicago levantó la mano y abofeteó a su propio asociado con fuerza suficiente para hacerlo tambalearse hacia atrás torpemente. El sonido del golpe resonó en el silencio del club como un disparo, y nadie se atrevió siquiera a respirar mientras esperaban lo que vendría después. Giancana se dirigió entonces a Sinatra con una voz baja, que sin embargo todos pudieron escuchar claramente en el silencio absoluto. Se disculpó por la conducta de su hombre, asegurando al cantante que tal falta de respeto no volvería a repetirse mientras él tuviera algo que decir al respecto. Era una concesión extraordinaria, viniendo de un hombre que había ordenado docenas de asesinatos y que no se disculpaba ante nadie en circunstancias normales de su vida cotidiana. La razón de la deferencia de Giancana hacia Sinatra era compleja y tenía raíces que se extendían años atrás en la historia de ambos hombres. Sinatra no era simplemente un entertainer que cantaba para la mafia. Era un amigo personal de Giancana, un hombre que había demostrado su lealtad en múltiples ocasiones, cuando otros habrían huido aterrorizados. Además, Sinatra era demasiado valioso para el negocio como para arriesgarse a perderlo por la estupidez de un borracho sin importancia. Bill Miller, todavía sangrando de la herida en su frente, observaba la escena desde el banco del piano donde había vuelto a sentarse temblando visiblemente. En sus 11 años con Sinatra, había visto muchas cosas que la mayoría de los músicos solo podían imaginar en sus pesadillas más oscuras. Pero nunca había presenciado algo como esto. Nunca había visto a su jefe arriesgar literalmente su vida para defenderlo de un hombre conectado con el crimen organizado más peligroso. Sinatra caminó hacia su pianista y le preguntó si podía continuar con el show o si necesitaba atención médica inmediata para su herida sangrante. Miller, con la determinación que lo había mantenido al lado del cantante más exigente de la industria durante más de una década, respondió que estaba bien, que podía terminar el set sin problema alguno. Sus manos temblaban ligeramente cuando las colocó sobre las teclas, pero cuando comenzó a tocar, la música fluyó con la misma perfección de siempre. El resto de la noche continuó como si nada hubiera sucedido, al menos en la superficie visible de las cosas. Sinatra cantó sus canciones restantes con la profesionalidad que lo caracterizaba desde sus primeros días en el negocio del entretenimiento. El público aplaudió en los momentos apropiados, las bebidas siguieron fluyendo y las risas volvieron a llenar el club gradualmente. Pero todos sabían que algo fundamental había cambiado en esa sala esa noche memorable. Vincent Torrino fue sacado discretamente del Villa Venice por dos hombres que nadie volvería a ver después de esa noche de noviembre. Los rumores sobre su destino circularon durante años entre quienes conocían los detalles del incidente que había presenciado un grupo selecto. Algunos decían que lo habían encontrado en un callejón de South Side con las manos rotas como advertencia. Otros susurraban que simplemente había desaparecido, tragado por la noche de Chicago como tantos otros antes que él. La prensa de Chicago cubrió el incidente de manera oblicua, sin mencionar nombres específicos, pero insinuando que algo extraordinario había ocurrido en el club más exclusivo de la ciudad esa semana. Los titulares hablaban de una confrontación entre una estrella de Hollywood y elementos del bajo mundo criminal,
de palabras fuertes intercambiadas y de una resolución que había dejado a todos los presentes asombrados. El nombre de Sinatra aparecía entre líneas, reconocible para cualquiera que supiera leer. La historia del Villa Venice se convirtió en leyenda dentro de los círculos del entretenimiento y el crimen organizado de todo el país. Se contaba en camerinos de Las Vegas, en fiestas de Hollywood, en las trastiendas de clubes nocturnos desde Nueva York hasta Los Ángeles. Cada vez que alguien preguntaba si Sinatra realmente tenía las conexiones que se rumoraban, alguien más respondía con la historia de la noche en que amenazó a un mafioso para defender a su pianista. Para Bill Miller, el incidente solidificó una lealtad que ya era profunda e inquebrantable desde hacía muchos años. Continuó al lado de Sinatra durante las décadas siguientes, acompañándolo en conciertos memorables, grabaciones legendarias y momentos tanto de triunfo como de crisis personal. Cuando alguien le preguntaba por qué había permanecido tanto tiempo con un hombre conocido por su temperamento difícil, Miller simplemente sonreía y decía que Sinatra era el mejor jefe que cualquier músico podría desear. Los años 60 continuaron siendo una década de triunfos para Sinatra, quien dominó tanto la industria musical como la cinematográfica con una energía aparentemente inagotable. El Rat Pack se convirtió en sinónimo de una era de glamour y exceso, con Sinatra como su líder indiscutible que marcaba el ritmo de todo lo que hacían juntos. Dean Martin y Sammy Davis Jr. lo acompañaban en escenarios y películas, pero todos sabían quién era realmente el centro de gravedad del grupo legendario. La relación con Sam Giancana eventualmente se enfrió debido a circunstancias políticas que escapaban al control de ambos hombres poderosos. La administración Kennedy, que Sinatra había ayudado a elegir, lanzó una guerra contra el crimen organizado que puso en riesgo los negocios de Giancana en todo el país. El mafioso culpó a Sinatra por no haber podido protegerlo de su antiguo amigo en la Casa Blanca, y la amistad nunca se recuperó completamente de esa traición percibida. En 1967, otro incidente violento marcaría la carrera de Sinatra de manera igualmente memorable para la historia del entretenimiento. Carl Cohen, el ejecutivo del Sands Casino con conexiones al crimen organizado de Cleveland, le arrancó las fundas de los dientes de un puñetazo después de que Sinatra volcara una mesa sobre él durante una disputa por crédito de juego. El incidente demostró que incluso la voz podía recibir golpes además de darlos cuando las circunstancias lo ameritaban. Bill Miller estuvo presente esa noche también, tocando el piano, mientras su jefe se autodestruía en un arranque de furia alcohólica, que terminaría costándole su residencia en el Sands después de 14 años de actuaciones legendarias. El pianista no dijo nada, no juzgó, simplemente esperó a que la tormenta pasara como había esperado tantas otras veces durante sus años al servicio del hombre más temperamental del entretenimiento americano contemporáneo. Los años 70 trajeron un retiro temporal que nadie creyó que duraría, y efectivamente no lo hizo por mucho tiempo. Sinatra regresó a los escenarios en 1973, más viejo pero no menos carismático, con Bill Miller todavía a su lado en el piano como siempre había estado desde aquella noche en el Desert Inn de Las Vegas. Juntos, continuaron creando magia musical que cautivaba a audiencias de todas las edades en todo el mundo civilizado durante más de 2 décadas adicionales. En 1978, ocurrió algo que pocos habían anticipado después de tantos años de colaboración armoniosa entre los dos hombres. Sinatra despidió a Miller abruptamente, sin explicación aparente, terminando una asociación que había durado casi 3 décadas de trabajo continuo. Los rumores sobre las razones del despido circularon por la industria, pero ninguno fue confirmado oficialmente por ninguna de las partes involucradas en el incidente desconcertante. 6 años después, en 1984, Sinatra llamó a Miller
y le pidió que volviera como si nada hubiera sucedido entre ellos durante todo ese tiempo. Miller aceptó sin hacer preguntas ni exigir explicaciones que Sinatra probablemente no habría dado de todas formas. La lealtad que se habían demostrado mutuamente a lo largo de los años era más fuerte que cualquier agravio temporal, más duradera que cualquier herida que el orgullo pudiera haber sufrido en el proceso. Los últimos años de la carrera de Sinatra fueron un lento descenso hacia el silencio inevitable que espera a todos los artistas al final de su camino. Su voz, castigada por décadas de cigarrillos y alcohol, ya no alcanzaba las notas que una vez habían hecho suspirar a millones de oyentes enamorados. Pero Bill Miller seguía ahí, adaptando los arreglos, bajando los tonos cuando era necesario, haciendo todo lo posible para que su jefe pudiera seguir haciendo lo que amaba hasta el final. El último concierto de Frank Sinatra tuvo lugar el 25 de febrero de 1995 en el Marriott's Desert Springs Resort de Palm Desert, California. Tenía 79 años, y su memoria fallaba con frecuencia durante las actuaciones que una vez había dominado sin esfuerzo aparente. Bill Miller, de 80 años, él mismo, tocaba el piano esa noche, como lo había hecho durante 44 años de colaboración, ininterrumpida con breves intervalos de separación. Frank Sinatra murió el 14 de mayo de 1998 de un ataque cardíaco que puso fin a una vida que había incluido triunfos inimaginables y controversias que habrían destruido a cualquier otro hombre con menos determinación. Fue enterrado con una botella de Jack Daniels, un paquete de cigarrillos Camel, un encendedor Zippo y 10 centavos que siempre llevaba para poder hacer llamadas telefónicas de emergencia desde cualquier lugar donde se encontrara. En el funeral, Bill Miller tocó One for My Baby and One More for the Road, la canción que Sinatra había convertido en un himno para los corazones rotos de todo el mundo durante décadas de interpretaciones memorables. El pianista, que había visto todo lo que un hombre podía ver en 47 años al servicio de la voz, lloró mientras sus dedos se movían sobre las teclas por última vez en honor a su jefe y amigo. Bill Miller vivió 8 años más después de la muerte de Sinatra, continuando su carrera musical al lado de Frank Sinatra Jr., quien había heredado el nombre de su padre, pero nunca su carisma sobrenatural, ni su conexión con el crimen organizado. El pianista murió el 11 de julio de 2006, a los 91 años, después de sufrir complicaciones de una cirugía de cadera mientras estaba de gira en Montreal con el hijo de su antiguo jefe. La noche del Villa Venice, en noviembre de 1962, nunca fue olvidada por quienes la presenciaron personalmente o escucharon la historia de labios de testigos confiables. Se convirtió en parte del mito de Frank Sinatra, evidencia de que el hombre detrás de la voz era tan implacable como las baladas que cantaba con tanta ternura aparente. La lealtad que demostró hacia Bill Miller esa noche revelaba un aspecto de su carácter que pocos conocían más allá de las historias susurradas. En un mundo donde el crimen organizado controlaba gran parte de la industria del entretenimiento con puño de hierro invisible, Sinatra había encontrado una manera de mantener su integridad sin sacrificar su carrera ni su vida. Caminaba por una línea delgada entre dos mundos, respetado por ambos, pero perteneciente completamente a ninguno de ellos. Era un sobreviviente en el sentido más puro de la palabra, un hombre que había aprendido las reglas del juego en las calles de Hoboken y nunca las había olvidado. Los clubes controlados por la mafia, donde Sinatra había comenzado su carrera, fueron desapareciendo gradualmente a medida que las autoridades federales intensificaban su guerra contra el crimen organizado. El Villa Venice cerró sus puertas poco después de la serie de presentaciones del Rat Pack en 1962, víctima de investigaciones que eventualmente llevarían a la caída de muchos de los hombres que habían estado presentes esa noche memorable de noviembre. Sam Giancana fue asesinado en su propia casa el 19 de junio de 1975, tiroteado.
mientras cocinaba salchichas en su cocina, por alguien en quien claramente confiaba lo suficiente como para darle la espalda sin preocupación. Nunca se encontró al asesino oficialmente, aunque las teorías sobre quién ordenó su muerte abundaban en los círculos que conocían los secretos del crimen organizado de Chicago y sus conexiones con el gobierno federal. Frank Sinatra nunca habló públicamente sobre el incidente del Villa Venice, ni sobre su relación con los hombres que había conocido durante décadas de presentaciones en clubes controlados por el crimen organizado. Cuando los periodistas le preguntaban sobre sus conexiones con la mafia, respondía con una mezcla de irritación y evasión que se había convertido en su respuesta estándar para tales cuestionamientos incómodos. La historia de cómo defendió a su pianista de un mafioso borracho sobrevivió principalmente a través de testimonios orales de quienes estuvieron presentes esa noche o escucharon la historia de fuentes confiables. Era el tipo de historia que se contaba en voz baja, después de varios tragos, cuando la conversación giraba hacia los días en que el entretenimiento y el crimen organizado estaban tan entrelazados que era imposible separar uno del otro completamente. Bill Miller raramente hablaba sobre el incidente cuando le preguntaban directamente sobre su larga carrera con Sinatra. Prefería enfocarse en la música, en las grabaciones que habían hecho juntos, en los conciertos que habían dado ante audiencias de todo el mundo civilizado. Pero quienes lo conocían bien podían ver en sus ojos un destello de algo indefinible cuando el tema del Villa Venice surgía en la conversación de manera inesperada. El legado de Frank Sinatra como artista está asegurado para siempre en la historia de la música americana y mundial. Sus grabaciones continúan vendiéndose décadas después de su muerte, y su influencia puede escucharse en cantantes de todas las generaciones que siguieron sus pasos hacia la fama. Pero más allá de la música, existe otra historia, la del hombre que caminó entre mundos peligrosos y sobrevivió para cantar sobre ello con una voz que nunca temblaba. La lealtad que Sinatra demostró hacia Bill Miller aquella noche de noviembre de 1962 era la misma lealtad que exigía de todos los que lo rodeaban en su vida personal y profesional. Era un código aprendido en las calles de Hoboken, donde traicionar a los tuyos era el único pecado imperdonable que existía entre hombres de honor. Sinatra vivió y murió según ese código, para bien o para mal de todos los que cruzaron su camino. Los músicos que trabajaron con Sinatra a lo largo de su carrera siempre hablaban de él con una mezcla de temor y admiración que pocos artistas inspiraban en sus colaboradores. Podía ser brutal con quienes no cumplían sus estándares imposibles, humillándolos públicamente sin remordimiento aparente. Pero quienes se ganaban su confianza descubrían un lado completamente diferente del hombre, que los titulares pintaban como un tirano caprichoso e irracional, sin ninguna cualidad redentora. La industria del entretenimiento de mediados del siglo XX era un mundo donde las conexiones con el crimen organizado no eran la excepción, sino la regla establecida desde hacía décadas. Los clubes nocturnos, los casinos, las agencias de booking, todo estaba controlado en mayor o menor medida por hombres que operaban fuera de la ley sin consecuencias aparentes. Sinatra navegó ese mundo con una habilidad que pocos artistas de su generación pudieron igualar sin perder su alma en el proceso. El piano que Bill Miller tocaba aquella noche en el Villa Venice era un Steinway de cola que había sido especialmente transportado desde Nueva York para las presentaciones del Rat Pack durante esa semana memorable de noviembre. Las teclas manchadas con la sangre del pianista fueron limpiadas antes del siguiente show, y el instrumento continuó siendo usado como si nada hubiera ocurrido sobre su superficie pulida. Así funcionaba el mundo en aquellos días de glamour superficial y violencia subyacente. Los hijos de Frank Sinatra crecieron escuchando historias sobre su padre, que nunca aparecieron en los periódicos ni en las biografías autorizadas que se publicaron durante su vida. Nancy, Frank Jr. y Tina conocían al hombre detrás de la leyenda,
con todas sus contradicciones y complejidades que el público general nunca llegaría a comprender completamente. Sabían que su padre era capaz de una generosidad extraordinaria y de una crueldad igualmente notable, dependiendo de las circunstancias. La cicatriz que quedó en la frente de Bill Miller después del incidente del Villa Venice nunca desapareció completamente, a pesar del paso de los años y los tratamientos médicos posteriores. Era una línea fina, apenas visible bajo ciertas luces, pero Miller la tocaba inconscientemente a veces cuando hablaba de sus años con Sinatra. Era un recordatorio físico de la noche en que su jefe había arriesgado todo por él, una medalla de honor que nadie más podía ver, pero que él sentía cada vez que se miraba al espejo. Chicago en 1962 era una ciudad dividida entre el glamour de su centro y la violencia de sus calles controladas por organizaciones criminales que operaban con impunidad casi total ante la mirada de autoridades corruptas. El Villa Venice representaba esa dualidad perfectamente. Un lugar donde la élite de la sociedad se mezclaba con asesinos profesionales bajo candelabros de cristal mientras bebían champán importado de Francia. Frank Sinatra pertenecía a ambos mundos simultáneamente, sin pertenecer completamente a ninguno. Las grabaciones que Sinatra y Miller hicieron juntos durante las décadas siguientes al incidente del Villa Venice incluyen algunas de las interpretaciones más emotivas de la música popular americana del siglo XX. Álbumes como September of My Years y She Shot Me Down capturaron una profundidad emocional que solo podía venir de hombres que habían visto el lado oscuro de la vida y habían sobrevivido para cantar sobre ello con honestidad brutal. El último encuentro documentado entre Frank Sinatra y alguien conectado con el incidente del Villa Venice ocurrió en 1985, durante una presentación privada en Las Vegas. Un anciano se acercó al cantante después del show y le agradeció por algo que había hecho muchos años antes, sin especificar qué era exactamente. Sinatra lo miró por un largo momento, asintió con la cabeza una sola vez y continuó su camino sin decir una palabra. Quienes presenciaron el intercambio nunca supieron qué significaba exactamente aquel gesto silencioso entre dos hombres que compartían secretos que morirían con ellos. Descansa en paz, Francis Albert Sinatra. La voz que cautivó a millones también sabía gritar cuando la situación lo exigía para defender a los suyos. El hombre que cantaba baladas de amor con ternura infinita también podía amenazar con enterrar a un mafioso sin pestañear cuando tocaban a uno de sus músicos. Y Bill Miller, el pianista que te acompañó durante casi medio siglo de música inolvidable, nunca olvidó la noche en que arriesgaste todo para defenderlo de hombres que no conocían la piedad ni el perdón en su vocabulario criminal.